En el camino a la escuela, mi nieto señaló hacia afuera. Abuela, ese es mi hermano. Yo respondí, pero no tienes un hermano. Él se veía muy serio y respondió, mamá me dijo que tengo un hermano gemelo. Frené de golpe. Y cuando giré la cabeza para mirar afuera, esa cara me congeló. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, me desperté como cualquier otro día. Me paré junto a la mesa para revisar cuidadosamente la mochila de Mateo, mi nieto. Todo tenía que ser perfecto. Los cuadernos en orden, el estuche con todos los colores que le gustan, e incluso las zapatillas blancas que había dejado relucientes desde la noche anterior. Su uniforme estaba perfectamente planchado, y aún olía al sol de la tarde desde que lo colgué a secar en el patio. Sonreí, sintiendo un alivio en mi pecho, al ver que todo estaba listo para el nuevo día de Matthew. Matthew, ¿ya terminaste? Cariño, no llegues tarde a la escuela. Grité hacia la sala de estar donde él estaba disfrutando de un dulce. Levantó la cabeza, con la boca llena de migas, y me sonrió de oreja a oreja. He terminado, abuela. Estuvo tan bueno. Haz más mañana. Está bien. Ver esa sonrisa despreocupada me derritió por dentro. Matthew es mi luz, la razón por la que todavía me levanto cada día con un poco de esperanza, aunque la vida dejó de ser fácil hace mucho tiempo. Cogí las llaves del coche, pero antes de salir, le recordé, pontate una chaqueta, cariño. Hace frío afuera. Matthew corrió hacia la puerta como un rayo, con su chaqueta colgando de su hombro y sus pequeños pies saltando de pura emoción. Sacudí la cabeza y sonreí mientras caminaba detrás de él, pensando para mis adentros. Estos niños realmente no se preocupan por nada. Una vez que ambos nos acomodamos en mi viejo coche, Matthew se sentó en la parte de atrás, abrochó su cinturón de seguridad sin que yo tuviera que decírselo, y comenzó a tararear una canción infantil que acababa de aprender en la escuela. Su dulce voz desafinada me hizo sonreír sin darme cuenta. Arranqué el motor y salí lentamente a la avenida principal que conducía a su escuela. Las calles de la ciudad estaban tan ruidosas como siempre a esa hora. Los autobuses escolares amarillos se detenían para recoger a los niños, y se podían escuchar gritos y saludos por todas partes. En la esquina, los puestos de comida liberaban un vapor que olía delicioso, como a maíz. Se mezclaba con el fresco aire de la mañana. La gente cruzaba la calle con prisa, cada uno perdido en el apresurado ritmo del día. Cuando el semáforo se puso en rojo, disminuí la velocidad y me detuve en una intersección llena de coches. Miré a mi alrededor tratando de mantener la calma en medio de todo el tráfico. De repente, desde el asiento trasero, Matthew presionó su cara contra el cristal, señaló con su pequeño dedo hacia afuera y gritó con su voz clara y emocionada. «Abuela, ese es mi hermano». Sentí como si alguien me hubiera echado un cubo de agua fría. Me di la vuelta y miré hacia donde señalaba con una mezcla de sorpresa y ganas de reír. Matthew solo tenía 10 años, una edad en la que los niños son inocentes y tienen grandes imaginaciones. Sonreí y traté de hacer que mi voz sonara lo más suave posible. «Mateo, cariño, no tienes un hermano. Eres hijo único, ¿recuerdas?» Pero él sacudió la cabeza y me miró con sus ojos claros, respondiendo con total certeza. «Pero mi mamá dice, tengo un hermano gemelo». Su voz sonaba tan segura, sin rastro de duda, como si fuera lo más obvio del mundo. Esa frase fue como un golpe de martillo directo al pecho. Sentí un dolor en el corazón, un dolor tan fuerte que me dejó sin aliento. Sin darme cuenta, pisé el freno más fuerte y el coche se sacudió, haciendo que Matthew se inclinara hacia adelante. «Cuidado, abuela», gritó el niño, pero apenas podía oírlo. Mi cabeza daba vueltas, y todos los recuerdos dolorosos que había intentado enterrar durante años volvieron de golpe. Me giré para mirar afuera a través del cristal, empañado por el polvo del camino. Y entonces lo vi. Ahí estaba, de pie junto a la mediana, delgado con ropa vieja y descolorida. En sus pequeñas manos, ofrecía una caja de chicles a los coches detenidos con una mirada llena de esperanza. Su rostro era idéntico al de Matthews, como si fuera un retrato. Las mismas cejas gruesas, la misma nariz pequeña. La única diferencia era que su piel estaba bronceada por el sol y sus mejillas estaban hundidas, como si se hubiera perdido muchas comidas. Contuve la respiración, con los ojos fijos en él, y entonces lo vi. Alrededor de su cuello,
brillando con el sol de la mañana, llevaba una pequeña cadena de plata con un charm de media luna. Sentí que mi corazón se detenía. No podía estar equivocada sobre ese collar. Era uno de los dos que había grabado yo misma y colocado alrededor del cuello de mis nietos gemelos el día que nacieron. Una luna llena para Matthew y una luna media para David, el nieto que había perdido. O más bien, el que me dijeron que había muerto justo después de nacer. Sin pensar ni un segundo, desbloqueé la puerta y salí corriendo, dejando atrás el ruido de los coches y los gritos de Matthew desde adentro. Mis piernas temblaban, pero seguí caminando, acercándome cada vez más hasta que estuve frente al chico. Me miró hacia arriba, y en sus ojos oscuros vi un destello de desconfianza como un pequeño animal asustado. Intenté hacer que mi voz sonara tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Hola, niño. ¿Cómo te llamas? El niño dudó, presionando los labios, y luego respondió en voz baja, casi un susurro. Mi nombre es David. Ese nombre recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica. David. El nombre del nieto que sostuve en mis brazos, aunque solo por un momento antes de que me dijeran que se había ido para siempre. Temblando, intenté preguntarle más. ¿Y dónde vives? ¿Quién se ocupa de ti? Pero el chico dio un paso atrás, evitando mi mirada, y murmuró, mi papá me dijo que no confiara en nadie más que en él. No puedo hablar contigo. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Su padre. Mi David, el nieto que había perdido. ¿Cómo podía estar aquí vivo con un misterioso padre adoptivo? Quería abrazarlo para hacerle más preguntas y detenerlo. Pero las bocinas de los coches detrás de mí empezaron a sonar como locas, interrumpiendo mis pensamientos. La gente empezó a cruzar la calle y los coches a mi alrededor aceleraron impacientes. Desde dentro de mi coche, Matthew bajó la ventanilla y gritó, «Abuela, voy a llegar tarde». Me giré y miré el reloj del tablero. La manecilla se acercaba a la hora de inicio de Matthew. Mi mente estaba hecha un lío, pero no podía permitir que mi nieto llegara tarde a la escuela. Miré a David e intenté sonreír. Voy a volver y encontrarte, ¿de acuerdo? Pero el niño no respondió. Simplemente bajó la cabeza y abrazó su caja de chicles como si fuera lo único que tuviera en el mundo. Tuve que volver al coche, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. Cuando me senté detrás del volante y miré por el espejo retrovisor, David ya se había desaparecido entre la multitud de vendedores ambulantes, pequeño y frágil en medio de toda esa gente. Desapareció como si solo hubiera sido una sombra en un sueño. Pero ese collar de media luna, ese rostro idéntico al de Matthews, no podían ser una ilusión. Eran reales, y esa realidad se estaba clavando en mi corazón, doliendo tanto que era difícil respirar. En el asiento trasero, Matthew seguía cantando inocentemente sin tener idea de que mi mundo acababa de volverse del revés en solo unos minutos. Dejé a Matthew en la entrada de la escuela, y mientras veía su pequeña figura desaparecer detrás de la puerta de hierro pintada de verde, mi mente seguía en caos. El rostro de David, el collar de media luna brillando al sol y su tímida vocecita. Me atormentaban. No podía simplemente no hacer nada. Hice un giro en U, chirriando los neumáticos, y volví a la intersección donde lo había encontrado. Sentí una terrible urgencia, como si no encontrar a David en ese momento significara perderlo por segunda vez. La calle seguía llena de gente, pero ahora el sol caía más fuerte sobre los puestos callejeros. Estacioné el coche al lado. Me bajé y, aunque mis piernas temblaban, caminé lo más rápido que pude. Pasé por cada puesto, desde la señora en el puesto de comida caliente con su olla humeante hasta el anciano que vendía periódicos mientras se abanicaba con un abanico de papel. Les mostré la foto de Matthew a todos. Mi voz se aceleró. Señora, señor, ¿han visto a un niño de esta edad vendiendo chicles por aquí? Se parece exactamente al de la foto. Pero solo recibí negativas. La señora del puesto de comida me miró con lástima. No, señora. No he visto a ningún chico así. El vendedor de periódicos suspiró. Tanta gente pasa por aquí. No te das cuenta de todos. No me rendí. Seguí preguntando a los vendedores de globos, a los limpiabotas, incluso a un joven que vendía agua de coco en la esquina. Describí cada detalle. El rostro igualito al de Matthews, la ropa desgastada, la caja de chicles y el collar de plata. Pero nadie sabía nada. Una mujer que vendía flores, después de mirar detenidamente la foto, simplemente sacudió la cabeza. Tal vez te hayas equivocado. Hay muchos niños vendiendo cosas por aquí, pero ninguno como el de la foto.
Me quedé allí en medio del ruido, sintiendo una impotencia que pesaba en mi pecho como una roca. David, y ahora era como si la tierra lo hubiera tragado sin dejar rastro. Apretaba la foto de Matthew en mi mano, mis dedos temblaban tanto que arrugué una esquina. Quería gritar el nombre de David, pero sabía que no serviría de nada. La gente seguía pasando junto a mí, ajena a todo, y el ruido de las bocinas, los gritos de los vendedores y las risas parecían burlarse de mi desesperación. Finalmente, arrastré los pies de regreso al coche. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el motor. Solo me quedé allí, con las manos en el volante, mirando la intersección, que ahora estaba más vacía. En mi cabeza, la imagen de David, delgado y solo, se repetía una y otra vez. Voy a volver y encontrarte, le había dicho. Pero ahora sentía que le había fallado desde el principio. Cuando regresé a la mansión, ya era casi mediodía. La enorme casa con sus paredes blancas y elegantes ventanas solo me hacía sentir más vacía. Entré en la sala de estar donde Steven, mi hijo, estaba sentado en la mesa del comedor revisando un montón de papeles. Llevaba una camisa blanca, la corbata torcida, y se podían ver las noches sin dormir por el trabajo en sus ojos. Respiré hondo, tratando de que mi voz sonara tranquila, pero no pude ocultar el temblor. Steven, acabo de ver a un chico en la intersección. Es idéntico a Matthew, como 2 gotas de agua. Dijo que se llama David y llevaba el collar de media luna que hice para ellos. Steven levantó la vista, frunciendo el ceño con una mirada llena de duda. Puso su pluma sobre la mesa y dijo con una voz lenta y fría: «Mamá, debes estar cansada. David murió al nacer. Lo sabes perfectamente. El doctor nos lo dijo. Lo sostuviste una última vez». Sus palabras fueron como un cuchillo afilado apuñalándome el corazón. Quería gritarle que no estaba equivocada, que había visto a David, que estaba vivo, vendiendo chicles en una intersección, pero solo me quedé allí, con la boca abierta, incapaz de decir nada. En ese momento, se oyeron pasos en las escaleras. Sara, mi nuera, bajó vestida con un ligero vestido de seda, con el cabello largo suelto. Cuando me oyó mencionar a David, su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron de miedo. Noté su reacción y estaba a punto de decir algo más, pero Sara me interrumpió, con la voz temblorosa, casi gritando: «Mamá, ¿por qué vuelves a sacar eso? ¿Cuánto tiempo más me vas a atormentar? Perdí a un hijo. ¿Sabes lo doloroso que es eso?». Y ella estalló en llanto, cubriendo su rostro con las manos mientras sus hombros temblaban. Me quedé paralizada, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Steven se levantó y corrió a abrazar a su esposa, mirándome con reproche. «Mamá, te pido por favor que no le recuerde su dolor. Sara ha sufrido suficiente». Su voz era baja, pero cada palabra era como una aguja pinchándome. Quería explicarle, contarle cada detalle desde la cara de David hasta el collar de plata, pero la mirada de Steven y el llanto de Sara me dejaron sin palabras. Sentía como si mi propia familia me estuviera apartando, como si fuera una mujer loca aferrándose a una historia que nadie creía. Me di la vuelta en silencio y fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. La enorme habitación con la gran cama donde Arthur, mi esposo, y yo solíamos dormir ahora solo me contenía a mí, más sola que nunca. Fuera de la ventana, el sol estaba alto, y el canto de los pájaros parecía burlarse de mi dolor. Me senté en mi tocador. Abrí el viejo cajón de roble donde guardo mis tesoros más preciados. Saqué una pequeña caja de terciopelo, la abrí, y dentro estaban los primeros bocetos que dibujé cuando hice a mano los 2 collares para Matthew y David. La luna llena y la media luna, cuidadosamente dibujadas a lápiz, ahora estaban amarillentas por el tiempo. Pasé suavemente mi dedo por el dibujo, sintiendo cada línea que había trazado con tanto cuidado, cada detalle que había grabado con todo mi corazón. Mis lágrimas cayeron sobre el papel, empapándolo. «David», susurré, como si decir su nombre lo fuera a traer de vuelta. Recordé el día en que grabé ese collar cuando aún tenía la esperanza de abrazar a mis 2 nietos gemelos, de verlos crecer juntos. Pero unos días después de que nacieron, el médico nos dio la noticia de que David había muerto. Aún recuerdo cómo sentí que el mundo se me venía abajo. Cómo abracé esa fría cajita y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero ahora había visto a David. Lo había escuchado hablar. Había visto el collar alrededor de su cuello. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero Steven no me creía, y Sara lloraba como si yo le hiciera daño a propósito.
Me sentía atrapada en una pesadilla donde la verdad que había visto con mis propios ojos era negada por mi familia. Abracé la caja de terciopelo mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio. No estoy loca, Steven, me dije en un susurro. No me estaba equivocando. David está vivo, y voy a encontrarlo, incluso si tengo que hacerlo sola. Me senté en esa habitación silenciosa con el único sonido del tic-tac del reloj en la pared. Pensé en Arthur, en los días que pasamos juntos superando tantas dificultades para construir esta familia. Si él estuviera vivo, seguramente me entendería. Estaría de mi lado. Pero ahora estaba sola enfrentando una verdad que nadie creía. Sequé mis lágrimas y cuidadosamente volví a poner la caja en el cajón. Me prometí que, sin importar cuánto doliera, sin importar cuán sola me sintiera, no podía rendirme. David estaba por ahí en algún lugar y yo iba a encontrarlo. Tenía que descubrir la verdad. No solo por David, sino por mí. Por todos los años que había vivido y luchado por esta familia. Esa tarde, me senté sola en la mesa del comedor. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana y se posaba sobre el viejo mantel. La silla frente a mí, donde solía sentarse Arthur, mi esposo, ahora estaba vacía, un recordatorio silencioso de todo lo que había perdido. Lo miré, con el corazón adolorido, y los recuerdos inundaron mi mente, llevándome de vuelta a los días que pensé que el tiempo había enterrado. Esos días en que Arthur y yo construimos todo desde cero, y cuando creía que nuestra familia sería fuerte para siempre, sin importar las tormentas. Hace más de 30 años, Horizon Properties era solo un pequeño sueño en una habitación estrecha de la ciudad. Nuestra oficina no tenía más que un viejo escritorio de madera desconchado, 2 sillas de metal oxidadas y un mapa de la ciudad clavado en la pared, con los bordes doblados por la humedad. Aún recuerdo las mañanas en las que Arthur y yo recorríamos la ciudad en su destartalada scooter, buscando terrenos, reuniéndonos con clientes y convenciendo a todos de creer en proyectos que ni siquiera nosotros estábamos seguros de que funcionarían. Nuestro almuerzo casi siempre era un sándwich que comíamos apresuradamente en la acera con tragos de café negro amargo de un puesto callejero. Había días en los que el agotamiento me vencía y solo quería rendirme. Pero Arthur siempre me tomaba de la mano y me decía con su voz firme: Linda, mientras no nos rindamos, todo estará bien. Recuerdo perfectamente la noche en que la empresa estuvo a punto de quebrar. Un empleado en quien confiábamos ciegamente, a quien Arthur llamaba hermano, robó una gran cantidad de dinero de nuestro proyecto más grande. El contrato fue cancelado. Los clientes nos dieron la espalda y el banco nos negó más préstamos. Esa noche, Arthur se sentó en silencio en el escritorio, la luz amarillenta iluminando su rostro y haciendo que sus ojos parecieran rojos por la falta de sueño. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Solo le preparé otra taza de café. Pero cuando comenzó a amanecer, Arthur se levantó, me puso una mano en el hombro y dijo: Vamos a salir de esto, Linda. Te lo prometo. Y lo hizo. Fue a todas partes, convenció a cada inversor e incluso vendió el anillo de bodas de su madre para pagar las deudas. Lloré cuando me enteré, pero Arthur solo sonrió. El anillo es solo una cosa material. Nuestra familia es lo que importa. Esos años difíciles se desvanecieron lentamente. Horizon Properties creció y de una pequeña oficina se convirtió en una corporación con cientos de empleados. Nos mudamos a esta mansión, el lugar que siempre soñé que sería el hogar de toda mi familia. Cuando Steven era un niño, solía llevarlo a las obras. Se ponía un overol azul y un casco de construcción gigante que le cubría los ojos. Y mientras jugaba en la arena, decía con su vocecita: Cuando sea grande, voy a construir casas tan altas que llegarán a las nubes como tú. Al verlo, Arthur y yo solo sonreíamos, llenos de orgullo. Pensábamos que al tenernos el uno al otro, al tener a Steven, lo teníamos todo. Luego nació Jessica, mi hija menor, y era completamente diferente a su hermano. Mientras a Steven le gustaba sentarse junto a la mesa de dibujo de su papá, mirando los planos, a Jessica le encantaba correr por el jardín sosteniendo un palo y fingiendo que era una espada, gritando que iba a atrapar a todos los malos. Todavía recuerdo el día en que, con solo 15 años, se plantó frente a Arthur y a mí y declaró firmemente: Mamá, papá, quiero unirme a la Academia de Policía. Quiero ser la que defiende la justicia. Arthur así opuso firmemente. Sacudió la cabeza y dijo en serio: Eres una mujer. Ser policía es muy peligroso. Deberías estudiar negocios para que puedas tomar el control de la empresa con tu hermano. Pero Jessica,
con sus ojos brillantes y la cabeza en alto, respondió: Papá, si no lo hago yo, ¿quién protegerá a personas como nosotros? Al final, Arthur tuvo que sonreír aunque por dentro seguía preocupado. Le tomó la mano y le dijo: Está bien, pero prométeme que siempre tendrás cuidado. Al verlos, supe que mi hija había heredado la fuerza de ambos. Nuestra familia en ese entonces estaba llena de orgullo. Pensé que después de tantos años de esfuerzo, finalmente habíamos alcanzado la felicidad completa. La empresa iba bien. Steven estaba estudiando para seguir los pasos de su padre, y Jessica estaba persiguiendo su sueño con una determinación increíble. Pero entonces la mala noticia llegó como una tormenta. Una tarde, Arthur volvió del hospital, con el rostro pálido. Me llevó a su oficina, cerró la puerta y me dijo, temblando: Linda, tengo cáncer. Y es terminal. Me quedé paralizada. Sentí que el mundo se desmoronaba. Le apreté las manos y le pregunté: ¿Cómo es posible? No podría estar equivocado el doctor. Pero Arthur solo sacudió la cabeza, me abrazó y dijo con voz quebrada: Lo siento, Linda. No quiero dejarte. Los últimos meses de Arthur fueron los más dolorosos de mi vida. Lo cuidé, le preparé el café que tanto le gustaba, aunque ya no podía beberlo. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, contándole historias de cuando nos conocimos, de los sueños que construimos juntos. Se fue debilitando, pero aún intentaba sonreír para decirme: Linda, tienes que ser fuerte. Por Steven, por Jessica y por ti misma. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Arthur llamó a Steven. Temblando, le entregó la llave de la oficina y dijo con voz entrecortada: Hijo, la empresa es el trabajo de nuestra vida. Tienes que cuidarla, ¿de acuerdo? Steven asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Escuché desde la puerta, con el corazón destrozado. Arthur nos dejó poco después. La enorme casa de repente se sintió vacía. Las comidas ahora eran solo para mí. La risa de Arthur ya no se escuchaba, ni su voz profunda hablando de nuevos proyectos. Intenté mantenerme ocupada cuidando de mis hijos, pero cada noche, al regresar a mi habitación, me sentaba junto a su silla vacía, mirando al vacío y llorando. Después del funeral de Arthur, la casa se sentía sin vida. Steven se sumergió en el trabajo como si fuera la única manera de olvidar el dolor de perder a su padre. Observé a mi hijo, ahora un hombre adulto, sentado en la oficina de Arthur, enterrado bajo montones de papeles. Sus ojos estaban hundidos con ojeras por las noches sin dormir. Varias veces entré, le puse la mano en el hombro y le dije suavemente: Steven, la empresa es importante, pero la familia es más importante. Tienes a Sara. No la dejes sola. Steven solo asentiría, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera tratando de aferrarse a algo que se le escapaba. Lo sé, mamá. Respondía con voz baja y volvía a bajar la cabeza hacia los papeles. Me quedaría allí mirando a mi hijo con un dolor inmenso. Sabía que él estaba tratando de cargar con todo el mundo que Arthur había dejado atrás, pero tenía miedo. Tenía miedo de que se estuviera perdiendo a sí mismo. Entonces un día, como un rayo de sol inesperado a través de las nubes oscuras, llegó una buena noticia. Sara entró en la cocina donde yo estaba amasando masa para tamales y me dijo en voz baja: Mamá, estoy embarazada. Son gemelos. Me quedé helada. Casi se me cae el tazón. Las lágrimas se me llenaron en los ojos, no de tristeza, sino de felicidad. ¿De verdad, cariño?, pregunté, con la voz temblorosa. Sara asintió, sus ojos brillaban, aunque todavía había un atisbo de preocupación. La abracé con fuerza, sentí su calidez, y en ese momento, fue como si volviera a ver luz en esta casa. 2 nietos, sí, sir. Voy a tener 2 nietos. Desde ese día, empecé a preparar todo con todo mi amor. Tejía mantas de hilo suave, eligiendo hilos azules y blancos, los colores del cielo y de la paz. Pinté las cunas de madera que habían pertenecido a Steven y Jessica yo misma, limpiando cuidadosamente cada rincón para que parecieran nuevas. Cada noche me sentaba en mi mesa bajo la cálida luz de una lámpara y dibujaba cuidadosamente bocetos para 2 collares de plata que quería grabar yo misma para ellos. Una luna llena y una media luna, cada una con un pequeño imán en su interior. Sonreí, imaginando cómo esos 2 collares se atraerían entre sí, formando una media luna, abrazando la luna llena, justo como mis 2 nietos siempre estarían juntos. Me dije en voz baja:
No importa cuán oscura sea la noche, mis chicos siempre se encontrarán. El día en que Sara empezó a tener contracciones, toda la casa estaba en caos. La llevé al hospital, con las manos aferradas al volante, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba hecho un manojo de nervios. En la sala de parto, me quedé a su lado, sosteniéndole la mano, secando el sudor de su frente mientras las contracciones se hacían más fuertes. «Puedes hacerlo, cariño», le dije, con la voz temblorosa. Todo va a estar bien. Sara mordió su labio, con los ojos cerrados por el dolor, pero asintió, apretando mi mano con fuerza. Finalmente, el llanto claro de un bebé se escuchó como música que terminó con todas las preocupaciones. 2 hermosos niños nacieron diminutos y frágiles en mis brazos. Temblando, sostuve a cada uno, los coloqué sobre mi pecho y sentí su respiración débil. Con mucho cuidado, les puse los collares. A Matthew, el más pequeño, la luna llena. En David, el mayor, la media luna. Al ver a mis 2 nietos, pensé que esta era la felicidad completa con la que siempre había soñado. Los primeros días, la casa estaba llena de risas y llantos de bebés. Sostuve a Matthew, luego a David. Les canté las canciones de cuna que mi madre solía cantarme. Steven, aunque muy ocupado, intentaba llegar a casa más temprano para abrazar a sus hijos. Sara, aunque aún débil, sonreía cada vez que los veía. Pensé que nuestra familia finalmente había encontrado la luz después de los oscuros días sin Arthur. Cada noche me sentaba junto a las cunas, observando a mi nieto dormir, y silenciosamente agradecía a la vida por darme la oportunidad de ser abuela. Pero esa alegría no duró mucho. Solo unos días después, una mañana, mientras preparaba un biberón para Matthew, el doctor llamó a Steven y a mí a su oficina. Era un hombre de mediana edad con una expresión seria, y nos dijo con voz grave: «Señora Sánchez, señor Sánchez, lo siento mucho. David no sobrevivió. Fue una complicación inesperada. Hicimos todo lo posible». Me quedé paralizada como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. «No, no puede ser», balbuceé. Lo sostuve anoche. Estaba bien. Corrí a la unidad de cuidados intensivos, suplicándoles que me dejaran ver a David una última vez. Pero una enfermera me detuvo y me dijo con voz fría: «Señora, el hospital ya se ha encargado de los arreglos. Por favor, no lo complique». Grité, con la voz quebrada. «Es mi nieto. Tengo que verlo». Pero Steven me detuvo, sus ojos leían. «Mamá, para. No lo hagas más difícil». Me agarré el pecho. Sentí que mi corazón se rompía. El funeral fue rápido en una sala fría de la funeraria. El pequeño ataúd estaba cerrado y yo solo me quedé allí, con el pecho apretado y un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. No pude ver a David una última vez. No pude tocarlo. No pude despedirme. Ese dolor era como un cuchillo que se clavó en mi alma, dejando una herida que nunca sanaría. Después de ese día, Sara cambió por completo. Cayó en una depresión. Pasaba horas sentada en su habitación sin mover la mirada, perdida. A veces, cuando veía a Matthew, de repente estallaba en llanto, abrazándolo y murmurando: «¿Por qué solo tú? ¿Por qué no los 2?» Intenté consolarla, pero cada palabra que decía parecía empeorar las cosas. Una vez, Sara me miró con sus ojos rojos y gritó: «No entiendes. No sabes lo que es perder a un hijo». Me quedé en silencio, sin saber qué decir, sintiéndome impotente ante su dolor. Sara comenzó a pedirle el divorcio a Steven. Ella le decía con voz desesperada: «Te mereces una mejor esposa, no una fracasada como yo. No quiero ser una carga». Steven se negaba rotundamente, siempre tratando de consolarla. «No es tu culpa, Sara. Lo superaremos juntos». Pero vi que la luz en los ojos de Steven también se estaba apagando. Trabajaba más y más. Se refugió en la oficina, dejando a Sara sola con su depresión. Empezó a salir de casa a menudo, diciendo que iba a salir con amigos para despejarse. No sabía a dónde iba ni qué hacía, pero cada vez que volvía, estaba más distante. Solo quedábamos Matthew y yo. Intenté darle a mi nieto todo el amor que le faltaba de sus padres. Tarde en la noche, después de una cena que Steven nuevamente dejó a medias para ir a una reunión, me senté en la sala. La tenue luz amarilla iluminaba las paredes blancas de la enorme casa. Mateo estaba en la mesa haciendo su tarea con gran concentración, moviendo su pequeño lápiz lentamente sobre el cuaderno. Bostezó,
y sus redondos ojitos empezaron a cerrarse. Me levanté, le preparé un vaso de leche tibia, lo puse en la mesa y le dije suavemente: «Adelante, cariño. Termina y ve a dormir, mañana tienes que levantarte temprano». Matthew sonrió con un pequeño bigote de leche y asintió. «Sí, abuela». Le acaricié la cabeza, viéndolo beber su leche tan obedientemente, y sentí un poco de calidez en mi corazón. Pero en el fondo de mi mente, la imagen de David, el chico flaco en la intersección con su collar de media luna, no dejaba de repetirse. Abracé a Matthew, le canté una antigua canción de cuna en voz baja y lo llevé a la cama. Cuando lo arropé, le di un beso en la frente y susurré: «Dulces sueños, mi amor». Pero al ver la cara de Matthew, vi a David de nuevo, y mi corazón dolió como si alguien lo estuviera apretando. Volví a la sala y me senté en el viejo sillón con una taza de café que ya se había enfriado. La casa estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared. Miré la foto familiar colgada en la pared donde estábamos todos, yo, Arthur, Steven y Jessica sonriendo. Pero ahora esa foto solo me hacía sentir más sola. Steven estaba ocupado. Sara estaba distante. ¿Y David? ¿Acaso solo estaba inventando un sueño para consolarme? Apreté la taza, tratando de contener las lágrimas. «No estás loca, Linda», me dije a mí misma. «Viste David. Está vivo». Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta, sacándome de mis pensamientos. Me sorprendí. Me levanté y fui a abrirla. Delante de mí estaba Jessica, mi hija menor, todavía con su uniforme policial azul oscuro. Su cabello negro aún estaba húmedo por el sudor de un largo turno. La pesada mochila en su hombro la hacía inclinarse un poco bajo la luz del porche. Los ojos de Jessica brillaban, pero noté que estaba preocupada. «Mama, te ves tan triste». «¿Pasó algo?», preguntó tan pronto como entró, con la voz llena de preocupación. «La invita a entrar». Le preparé un té caliente, y el olor a menta llenó el aire. Nos sentamos uno frente al otro y empecé a contarle todo, mi voz temblando como si temiera que si no lo decía bien, no tendría el valor de nuevo. Le conté sobre la mañana en la intersección, sobre el chico idéntico a Matthew, sobre el collar de media luna brillando en su cuello. Le conté cómo Steven no me creyó, cómo Sara empezó a llorar y cómo me sentí sola cuando nadie me apoyó. «Vi a David, Jessica», dije mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Sé que era él, pero nadie me cree. Siento que estoy perdiéndolo todo otra vez». Jessica permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí. No me interrumpió, solo escuchó, apretando su taza de té como si quisiera controlar sus emociones. Cuando terminé mi historia con un suspiro, Jessica puso la taza en la mesa, me miró directamente a los ojos y dijo firmemente: «Te creo, mamá. Si dices que viste a David, entonces algo extraño está pasando aquí, y vamos a descubrir la verdad juntas». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi corazón. Estaba sin palabras y mi mano temblorosa buscó la suya. Su mano era fuerte, cálida, y la apretó como si quisiera darme fuerza. Por primera vez en muchos días, sentí que ya no estaba sola. Jessica sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero desgastada y comenzó a tomar notas. «Mamá, cuéntame cada detalle exacto», dijo con la misma seriedad que usó en la comisaría. Intenté recordar el lugar exacto de la intersección, la hora, la ropa desgastada de David, la caja de chicles que sostenía e incluso su mirada de desconfianza cuando le pregunté su nombre. Jessica escribió rápidamente con una letra clara. Cada línea era como un mapa que nos llevaría a la verdad. «¿Recuerdas exactamente qué marca de chicle tenía?», ella preguntó, con los ojos brillando de determinación. Asentí. La imagen de la caja estaba clara en mi mente. Eran de la clase barata, las que se venden individualmente en los mercados. «Verde, la marca era Chiclets». Jessica asintió, escribió algo más y luego miró hacia arriba. «Mamá, no creo que esto sea tan simple. Si David está vivo, alguien lo golpeó a propósito, y no te voy a dejar sola en esto». Al escucharla, no pude contener las lágrimas. Había perdido a Arthur. Había perdido a David, o eso pensaba. Y ahora que Steven y Sara me habían dado la espalda, Jessica estaba aquí como un fuego que calentaba mi corazón. Le apreté la mano y susurré: «Gracias, cariño. No sé qué haría sin ti». Jessica sonrió con esa sonrisa fuerte pero amorosa que recordaba en Arthur. «Soy tu hija, mamá. No voy a dejar que luche sola», dijo, y luego se levantó y puso su mochila en el suelo. «Me quedo aquí esta noche. Mañana, pediré el día libre». «¿Vendrás conmigo al hospital?», asentí, sintiendo que una parte del peso que llevaba se aliviaba. A la mañana siguiente,
Me desperté antes del amanecer cuando solo una luz gris entraba por la ventana. Estaba en la cocina tostando cuidadosamente unas rebanadas de pan y el olor a mantequilla llenaba la habitación. Preparé 2 tazas de café con leche, una para mí y otra para Jessica, esperando que el calor del café me ayudara a calmarme antes del importante día que tenía por delante. Hoy, Jessica y yo íbamos al hospital, el lugar donde comenzó la tragedia de mi familia, donde perdí a David, o al menos donde me dijeron que lo había perdido. Puse el plato con las tostadas en la mesa, con el corazón apesadumbrado, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Con Jessica a mi lado, ya no me sentía sola. Jessica bajó del salón, aún con su uniforme policial azul oscuro, su cabello negro recogido con fuerza, su placa brillando en la luz de la cocina. Me miró y sonrió un poco. Te has levantado temprano, mamá. Huele delicioso. Ya tengo hambre. Le pasé el plato de tostadas, tratando de sonreír. Come, cariño. Va a ser un día largo. Jessica sintió y tomó un bocado de tostada, pero sabía que su mente estaba enfocada en lo que teníamos que hacer. La determinación en sus ojos me recordaba a Arthur, a como siempre se mantenía calmado y fuerte frente a cualquier problema. Apreté mi taza de café y me dije a mí misma que tenía que ser fuerte como Jessica, como Arthur, para enfrentar lo que nos esperaba. Nos subimos al coche, yo conduciendo y Jessica en el asiento del pasajero, con su cuaderno en el regazo. El camino hacia el hospital era tan familiar que dolía. Hace 10 años, había conducido por esta misma calle, llevando a Sara cuando entró en trabajo de parto. Hoy, regresaba no para dar la bienvenida a mis 2 nietos, sino para encontrar la verdad sobre uno de ellos. El pasillo del hospital seguía iluminado intensamente y olía fuertemente a desinfectante. El sonido de los pasos, las voces de las enfermeras y el chirrido de las sillas de ruedas me transportaron de vuelta a ese día terrible. Dudé. Mis piernas se sentían pesadas, pero Jessica no. Caminó directamente hacia el mostrador de recepción, mostró su placa de policía y dijo con voz clara y firme: «Soy la oficial Jessica Sánchez. Necesito revisar el expediente médico de un nacimiento del 15 de abril de 2015. Paciente Sara Márquez». La recepcionista, una joven con el cabello recogido, miró la identificación y luego a Jessica, un poco nerviosa. «Sí, déjame verificar, pero para archivos tan antiguos necesito permiso del administrador», dijo, dudando. Yo estaba de pie detrás de Jessica, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía miedo de que dijeran que nos cerrarían la puerta a la verdad en la cara. Pero Jessica no se inmutó. Asintió y dijo con calma: «Entonces, por favor, llame al administrador. Es un asunto importante». La recepcionista asintió y rápidamente levantó el teléfono. Miré a mi hija, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Jessica, con esa firmeza, estaba haciendo lo que yo no podría haber hecho sola. Un rato después, apareció la administradora, una mujer de mediana edad con una expresión seria. Después de hablar durante unos minutos, nos llevó a una pequeña sala al final del pasillo donde guardaban los archivos antiguos. Nos entregaron una carpeta delgada, con las páginas ya amarillentas. Miré la carpeta y sentí un nudo en el estómago. Esto era todo lo que quedaba del día en que nació David y también del día en que me dijeron que había muerto. Jessica pasó las páginas con cuidado, tomando notas rápidas con un lápiz. Me acerqué para leer las letras garabateadas, y de repente mis ojos se detuvieron en una página. El certificado de defunción de David. Pero lo que me heló la sangre fue que el espacio para la firma del testigo estaba en blanco. Ni una firma, ni un sello. La fecha y la hora de la muerte estaban escritas apresuradamente con una caligrafía temblorosa, completamente diferente al resto de la información. Y sobre todo, el nombre del médico de guardia esa noche, el Dr. Robert Warren, estaba subrayado con tinta azul, como si alguien hubiera querido resaltarlo a propósito. Señalé el papel, con la voz temblando. «Jessica, mira esto. ¿Por qué no hay firma de testigo y esta escritura no es la misma que el resto?» Jessica frunció el ceño. Sus ojos agudos escanearon cada línea. «Tienes razón, mamá», susurró, escribiendo más rápido. Luego miró hacia arriba y le preguntó a la administradora: «¿Dónde está el Dr. Robert Warren ahora?». La administradora sacudió la cabeza y dijo sin emoción: «Después de ese turno, renunció de repente. Nadie pudo contactarlo. Dicen que se fue del país». Jessica sintió, pero vi sus ojos brillar como los de un depredador que acaba de encontrar una pista. Al salir del archivo, pasamos por el pasillo donde había estado Sara. El olor a desinfectante y la fría luz blanca me dieron un escalofrío.
Justo en ese momento, una enfermera mayor con el cabello canoso salió de una habitación. Me miró y de repente se detuvo, sorprendida. «La señora Sánchez, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Te acuerdas de mí?». La enfermera asintió y nos llevó a una esquina del pasillo donde no había nadie. Susurró con voz preocupada. Todavía recuerdo esa noche en que la señora Márquez tuvo a sus gemelos. Fue muy extraño. El doctor Warren entró en la sala de partos y cerró la puerta con llave. No dejó entrar a nadie, ni siquiera a nosotros. Me quedé afuera. Escuché llorar a ambos bebés, pero luego solo sacaron a uno. Me sentí mareada como si el suelo se hundiera. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz quebrada. La enfermera miró a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara y continuó. No estoy segura, pero sentí que algo no estaba bien. El doctor Warren no dejó entrar a nadie. Y a la mañana siguiente, dijo que un bebé había muerto, pero nunca vi el cuerpo. Tenía miedo y no me atreví a preguntar más. Jessica sacó su cuaderno de inmediato. Escribió el nombre de la enfermera, Ellen, y le preguntó, ¿estarías dispuesta a testificar si es necesario? Asaré. Ellen dudó por un momento y luego asintió. Si es por ese niño, sí, lo haré. De vuelta en el coche, Jessica extendió todos los papeles en el asiento y me señaló cada cosa extraña. Mamá, mira, dijo, con voz decidida. El certificado de defunción no tiene firma. La escritura no coincide, y el doctor Warren desapareció justo después. Esto no es un simple error. Esto fue planeado. Estoy segura de que alguien alteró los registros para ocultar la verdad sobre David. Aprieté la mano de mi hija, sintiendo la fuerza y determinación en cada palabra. Por primera vez en tantos años, sentí que no estaba sola. Jessica, no sé cómo agradecerte, dije mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Jessica apretó mi mano y sonrió. Somos familia, mamá. No voy a dejar que sigan escondiendo a David. El domingo por la mañana, me desperté con una ansiedad que no me dejaba en paz. El sol entraba por la ventana, iluminando el suelo de madera, pero mi corazón se sentía pesado, como si estuviera cubierto por una nube oscura. Hoy, Jessica y yo habíamos decidido volver a la intersección donde encontré a David. Ese lugar donde el recuerdo del chico delgado con el collar de media luna me atormentaba cada noche. Preparé 2 tazas de café, tratando de evitar que mi mano temblara mientras servía la leche de Jessica. Hoy, vamos a buscar más pistas, ¿verdad, cariño?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Jessica, ya en su uniforme de policía, asintió con la mirada fija. Sí, mamá. Siento que estamos cerca de la verdad ahora. Sus palabras eran como una pequeña luz, pero no me atreví a tener demasiadas esperanzas. Ya había fallado una vez en esa intersección, y el miedo de perder de nuevo el rastro de David me hacía doler el corazón. Nos subimos al coche, yo al volante, conduciendo lentamente por las conocidas calles de la ciudad. Al llegar a la intersección, reduje la velocidad, buscando entre la multitud con la mirada. Los vendedores de globos con sus coloridos racimos, los limpiabotas con las manos sucias y los puestos de algodón de azúcar. Todos estaban allí como un retrato de la vida cotidiana de la ciudad. Pero David no estaba. Busqué en cada esquina, en cada rostro, con la esperanza de encontrar esos ojos oscuros y ese collar de plata brillante. Pero nada. Sentí que mi ánimo se hundía como si una parte de mi esperanza hubiera sido llevada por el viento. Jessica puso su mano en mi hombro y me dijo que me calmara. Está bien, mamá. Preguntaremos uno por uno. Si David estuviera aquí, alguien tiene que saber algo. Ella me hizo señas para que aparcara, y nos bajamos, cada uno yendo por su lado. Me acerqué al puesto de periódicos de un anciano con cabello blanco y gafas deslizándose por su nariz. Le mostré la foto de Matthew tratando de hablar con suavidad. Disculpe, señor. ¿Ha visto a un niño de unos 10 años con un rostro igual al de este niño? Vende chicles por aquí. El anciano entrecerró los ojos para ver la foto y luego sacudió lentamente la cabeza. No lo recuerdo bien, señora. Muchos niños pasan por aquí vendiendo cosas. No los noto a todos. Asentí y le agradecí, pero mi corazón se sentía apretado. Seguí caminando por la acera y le pregunté a la señora de un puesto de frutas que llevaba un delantal rojo brillante. Señora, ¿ha visto a un niño que se parezca al de la foto? Vende gumares, ropa vieja y un collar de plata. Ella miró la foto y luego sacudió la cabeza. Sí,
Hay varios niños que venden cosas, pero no he visto a ninguno como ese en toda la semana. Cada respuesta era como otra puñalada a mi frágil esperanza. Me quedé en medio de la multitud, aferrándome a la foto de Matthew, sintiendo una impotencia que amenazaba con hundirme. ¿Dónde estás, David? Me pregunté, con lágrimas en los ojos. Le había prometido que lo encontraría, pero ahora me sentía inútil, como un viajero perdido en el desierto. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Jessica corrió hacia mí y me agarró del brazo, llevándome hacia un puesto de comida en la esquina. «Mamá, ven aquí», dijo con la voz llena de esperanza. «Esta señora podría saber algo». La señora de los tamales, una mujer regordeta con cabello gris y un moño, estaba vertiendo salsa apresuradamente sobre los tamales calientes. El olor a maíz y chile me recordó las mañanas en que cocinaba para Matthew. Jessica le mostró la foto de Matthew y preguntó: «Disculpe, señora. ¿Ha visto a un niño igualito a de la foto? Vende chicles aquí en la intersección». La mujer miró la foto y nos miró con lástima. «Por supuesto», dijo, bajando la voz. «El niño que vende chicles. Es idéntico al de la foto. Siempre solía pararse en esa esquina por las mañanas, pero desde hace aproximadamente una semana». «No, creo que varios. No lo he visto». Mi corazón dio un vuelco. «¿Estás seguro?», pregunté, con la voz temblando de emoción. «¿Sabes algo sobre él, dónde vive o quién se ocupa de él?». La mujer miró a su alrededor como si temiera que alguien la escuchara y luego bajó aún más la voz. «La gente rumorea que él es quien ayuda en la casa del señor Roger Collins, el dueño de Solstice Construcción. Esas personas son muy ricas. Tienen una mansión en las afueras. Dicen que el hombre lo manda a vender chicles todos los días para enseñarle algo. Pero últimamente, desapareció. Ya no sé». El nombre Roger Collins me golpeó como un rayo. Roger. El peor enemigo de la empresa de Steven. El hombre que Arthur siempre me advirtió que era un traidor, siempre buscando la manera de jodernos. Me quedé helada. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae la foto de Matthew. Mi nieto David en manos del enemigo de mi familia. ¿Cómo era eso posible? Miré a Jessica y vi que su mirada también se había endurecido, no con miedo, sino con ira. «Señora, ¿podría darme su número de teléfono?», Jessica preguntó, su voz calmada pero aguda. «Si recuerda algo más, por favor hágamelo saber». La mujer asintió, escribió su número en un trozo de papel y se lo dio a Jessica. «Ten cuidado, señorita», dijo en voz baja. «El señor Collins. La casa de Collins no es cualquier lugar». Salimos del puesto y caminamos de regreso al coche en silencio. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué el motor. Apreté la foto de Matthew con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi piel. «Jessica, sí, sir. Si David realmente está con Roger Collins, ¿por qué? ¿Por qué lo tendría?». Jessica puso su mano sobre la mía y dijo firmemente: «No lo sé, mamá, pero voy a averiguarlo. Roger Collins podría ser la clave. Voy a investigar su expediente, ver si tiene algo que ver con el hospital». Asentí, pero por dentro el miedo y la rabia estaban creciendo. Roger Collins, el hombre que había intentado destruir la empresa de Arthur, ahora estaba conectado con David. ¿Era todo una coincidencia o parte de un plan más grande? Esa misma tarde, Jessica y yo no pudimos esperar más. Arranqué el coche y conduje hacia las afueras, donde estaba la mansión de Roger Collins. La calle que conducía a su casa estaba extrañamente silenciosa. 2 filas de altos pinos proyectaban sombras, y el sol se filtraba a través de las hojas, creando parches de luz y oscuridad en el pavimento. Conduje despacio, tratando de calmarme, pero cada giro de los neumáticos hacía que mi corazón latiera más rápido. Una enorme y fría puerta de hierro negro apareció frente a nosotros, cubierta de cámaras de seguridad que brillaban como ojos sin alma. Detuve el coche, apagué el motor, pero mis manos seguían agarrando el volante, sudando. Me volví hacia Jessica y le pregunté con voz temblorosa: «¿Deberíamos tocar el timbre, cariño, o tal vez deberíamos esperar?». Jessica frunció el ceño. Sus ojos afilados escanearon todo el lugar. «Mamá, espera un momento», susurró. «No me gusta esto. No sabemos qué hay ahí. Deberíamos observar primero». Asentí, aunque ardía de impaciencia por dentro. Quería salir corriendo, golpear esa puerta y exigir ver a David, pero sabía que Jessica tenía razón. No podíamos actuar imprudentemente. Tomé una respiración profunda,
tratando de contener el miedo y la rabia que sentía. Justo en ese momento, la pesada puerta de hierro se abrió lentamente con un chirrido metálico que me sobresaltó. Un coche de lujo, negro y brillante, se deslizó hacia adentro, resplandeciendo bajo el sol de la tarde. Jessica y yo nos escondimos rápidamente detrás de un arbusto de bugambilla, con el corazón latiendo como si fuera a estallar de mi pecho. Le apreté la mano a Jessica, tratando de respirar con calma. Pero entonces, cuando la puerta se estaba cerrando, una figura familiar salió de la mansión. Mi corazón se detuvo. Era Sarah, mi nuera. Estaba del brazo de Roger Collins, sonriendo como si fueran una pareja muy unida. Sarah llevaba un vestido de seda rojo brillante, con el cabello suelto, y Roger, con un impecable traje gris, se inclinó para susurrarle algo al oído. Mi sangre se heló. Sarah, a quien había amado como a una hija, cuya mano había sostenido en la sala de parto, ahora estaba en el brazo del enemigo de mi familia. Quería gritar, salir corriendo y enfrentarlos, pero Jessica me apretó la mano, señalándome que me callara. Nos quedamos escondidos, tratando de escuchar. Se detuvieron en la entrada, y la voz de Roger sonó baja, pero aguda. ¿Estás seguro de que esa anciana estúpida, nadie le creerá jamás? Para ahora, el mocoso de David está encerrado en la casa. Por mucho que lo busque, no lo encontrará. Y lo que sea que diga, nadie la escuchará. Sarah rió con un sonido agudo que me retorció las entrañas. No te preocupes, dijo ella, su voz dulce pero llena de malicia. Steven está demasiado ocupado con la empresa, y ella es solo una anciana senil. Hice que toda la familia pensara que está loca. Nunca encontrarán a David. Me llevé la mano al pecho. Sentí que no podía respirar. Sarah, a quien había amado y consolado, ahora hablaba de mí como si fuera un tonto y de David, mi nieto, como una pieza en su juego. Roger gruñó, bien, pero no te descuides. No solo quiero al chico. Quiero que la empresa de Steven se hunda. En la reunión de la junta la próxima semana, voy a dar el golpe final. Steven va a perderlo todo. Sarah sintió con un brillo en los ojos. Llámalo a mí. Me encargaré de distraer a Steven para que tú puedas hacer lo tuyo. Luego se abrazaron con pasión justo en la entrada como si estuvieran celebrando una victoria. Yo estaba en shock. Me llevé las manos al pecho y estaba a punto de gritar, pero Jessica me detuvo y susurró. Mamá, mantén la calma. Necesitamos pruebas. La miré y vi que Jessica ya había sacado su teléfono y estaba grabando toda la escena. La pequeña pantalla se iluminó, capturando cada palabra, cada gesto de Sarah y Roger. Aprieté la mano de mi hija mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Jessica, ¿cómo es posible esto? Susurré, con la voz quebrada. Sarah, ¿por qué haría esto a su propia familia? Jessica no respondió. Ella solo seguía grabando con una mirada fría pero decidida. Cuando Sarah se subió a su coche de lujo y desapareció entre los árboles, me desplomé sobre la hierba, llorando incontrolablemente. David, mi niño. Lo tienen encerrado allí, murmuré, sintiendo que toda mi fuerza me abandonaba. Jessica me ayudó a levantarme. Su voz era baja, pero firme. Mamá, no podemos ponernos emocionales ahora. Este video es una prueba. Pero necesitamos más para exponerlos. Tienes que ser fuerte por David. Asentí, aunque mi corazón dolía como nunca antes. Agarré el teléfono de Jessica donde estaba guardado el video que podría revelar todo. Tienes razón, susurré, secándome las lágrimas. Apenas dormí esa noche. Estaba acostada en mi cama, mirando al techo, escuchando el tic-tac del reloj en la oscuridad. Tan pronto como amaneció, escuché un ruido en la sala de estar. Jessica ya estaba despierta. Estaba sentada en el viejo escritorio de Arthur, la luz azul de la laptop iluminando su rostro. Estaba buscando en los archivos de personal de Solstice Construction Rollers Company. Entré con una taza de café caliente y la puse en la mesa. ¿Encontraste algo?, pregunté, mi voz afectada por la falta de sueño. Jessica levantó la vista, sus ojos rojos de fatiga, pero brillando con determinación. Mamá, encontré una lista de empleados que despidieron hace unos 2 años. Hay un nombre que llama mi atención. Rosa Mendes. Ella fue la ama de llaves de Roger durante muchos años. Si alguien sabe algo sobre David, podría ser ella. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Rosa Mendes. Ese nombre era como una pequeña luz en medio de mi tormenta. Jessica empezó a hacer llamadas.
Intentó contactar a varias personas de la lista, pero la mayoría no respondió o simplemente respondió de manera brusca y colgó. Finalmente, cuando llamó al número de la señora Rose, sonó, y una voz de mujer mayor, muy cautelosa, respondió. ¿Quién es?, preguntó, su voz temblando como si estuviera asustada. Jessica se presentó brevemente, su voz tranquila pero firme. Soy la oficial Jessica Sánchez de la policía de la ciudad. Me gustaría hablar con usted sobre un niño que podría estar relacionado con el señor Roger Collins. ¿Podrías reunirte conmigo? Hubo un largo silencio al otro lado. Y luego la señora Rosa respondió fríamente. No quiero tener nada que ver con el señor Roger. No vuelvas a llamar. Y colgó. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría encima. Jessica, ¿y ahora qué? Pregunt disenemera. Pero ella no se rindió. Me miró y me pasó el teléfono. Mamá, intenta hablar con ella. Si ella cuidó de David, tal vez puedas convencerla. Tomé el teléfono, respiré hondo y volví a marcar. Cuando la señora Rosa respondió, no la dejé hablar y dije rápidamente, con la voz temblorosa. Señora Rosa, soy la madre de Linda Steven Sánchez, el niño al que usted cuidó. Es mi nieto. Su nombre es David. Le ruego, ayúdeme a traerlo de vuelta a su familia. Solo quiero que mi niño esté a salvo. Mis palabras salieron de un tirón, cargadas con todo el dolor y la esperanza de 10 años. Hubo silencio al otro lado de nuevo, tanto que pensé que la señora Rosa había colgado. Pero luego escuché un suspiro, y ella dijo con la voz más suave. Está bien, te veré, pero no en un lugar público. Hay un pequeño café junto a las vías del tren en la calle Juárez mañana a las 3 de la tarde. Pero asentí una y otra vez, aunque ella no podía verme. Gracias, señora. Muchas gracias, dije mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Jessica me dio una palmadita en el hombro y sonrió. Mamá, tenemos una oportunidad. Al día siguiente, Jessica y yo llegamos al viejo café en la calle Juárez. Las mesas y sillas de madera desgastadas, el olor a café tostado y el sonido lejano del tren me recordaron los días en que Arthur y yo nos sentábamos en lugares como este, soñando con el futuro. Elegimos una mesa en la esquina y esperamos. A las 3 en punto, entró una mujer delgada, vestida con un vestido oscuro y un sombrero de paja que cubría su cabello gris. Era Rosa Mendes. Sus ojos se movían nerviosamente como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Me levanté y le hice una señal. Se acercó, se sentó y tomó la taza de café que ya le había pedido, pero no la bebió. Señora Rosa, gracias por venir, dije, tratando de sonar lo más amable posible. Ella asintió, pero su mirada seguía siendo sospechosa. Jessica comenzó a hablar. ¿Podrías contarnos sobre el niño que cuidaste en la casa del señor Rollers? La señora Rosa guardó silencio por un momento y luego comenzó a hablar, su voz temblando. Fui la ama de llaves del señor Rollers durante 10 años. Un día, trajo a casa a un niño. Dijo que era su hijo adoptivo y me lo dejó a mi cuidado. El niño tenía unos 3 años, era pequeño y delgado. Lo llamaba David. Sentí que se me encogía el corazón. ¿El niño llevaba un collar de plata con una media luna? Pregunté rápidamente, con la mano temblando tanto que derramé un poco de café. SRA. Rosa asintió, su mirada se suavizó como si recordara. Sí, su nombre era David. Siempre llevaba ese collar. Nunca se lo quitaba. No pude contener las lágrimas. Es mi nieto, susurré, con la voz quebrada. Jessica apretó su bolígrafo y escribió rápidamente cada palabra. La señora Rosa continuó, su voz volviéndose más temblorosa. Tenían a David encerrado en el sótano casi todo el día. El señor Roger no lo dejaba ir a la escuela ni salir a jugar. Cuando cumplió 8 años, empezó a enviarlo a la intersección a vender chicles. Dijo que era para acostumbrarlo a la vida dura. Me rompía el corazón verlo así. Secretamente le daba pan dulce. Laura Gale an cochecito de Jigit. Él me llamaba tía Rosa. Ella hizo una pausa para secarse una lágrima. Era un niño muy bueno, pero siempre estaba asustado. Jessica preguntó con voz aguda. ¿Por qué te despidieron? La señora Rosa miró a su alrededor y bajó la voz. Una vez escuché a Mr. Roger y a la señorita Sara planeando cómo arruinar la empresa de Steven Sánchez. Hablaban de usar a David para presionarlo y distraer a Steven. Me asusté tanto que quise llamar a la policía, pero Mr. Roger se enteró. Me despidió,
No me pagó lo que me debía, e incluso me acusó de ser una ladrona para que nadie me creyera. Le apreté la mano a la señora Rosa y le supliqué: «Señora Rosa, por favor testifique». «Rosa, por favor, testifica». «Aidem a salvar David». Ella guardó silencio, sus ojos llenos de dolor. Luego, lentamente, abrió su viejo bolso, sacó un pequeño coche de juguete rojo con pintura descascarada y lo puso sobre la mesa. «Guardé esto porque siempre creí que un día ese niño sería libre», dijo, con la voz entrecortada. «Testificar por David». Jessica inmediatamente tomó su declaración, anotó cada detalle y organizó llevar a la señora Rosa a firmarla ante un notario. Salimos del café mientras caía la tarde. La luz rojiza del sol golpeaba las vías del tren y hacía brillar el cochecito de juguete que sostenía en mi mano. Lo apreté con fuerza, sintiendo como si estuviera abrazando al propio David. «Gracias, Rosa», dije, volviendo a llorar. «Me has devuelto la esperanza». La señora Rosa asintió con una mirada tierna. «Salva a ese niño, señora Sánchez. Merece tener una familia». De regreso, me senté en el coche sosteniendo el cochecito. Jessica conducía con los ojos fijos en la carretera, pero vi que sus ojos estaban rojos. «Mamá, ya casi llegamos», dijo ella. «Con la declaración de la señora Rose, podemos llevar este caso a los tribunales», asentí. Con ese cochecito en la mano y a Jessica a mi lado, sabía que estaba más cerca de David que nunca. Unos días después, el expediente de la denuncia estaba completo. Jessica y yo habíamos trabajado sin parar, organizando cuidadosamente cada pieza de evidencia. Los extraños papeles del hospital, el video que Jessica grabó frente a la mansión de Roger, la declaración detallada de Rosa Méndez, e incluso el cochecito de juguete que había guardado. Una pequeña pero significativa pieza de prueba. Cada noche me sentaba a la mesa revisando cada detalle, con el corazón destrozado, pensando en David, en los años que pasó encerrado en la oscuridad. Pero ya no estaba sola. Jessica siempre estaba a mi lado con la firmeza y la fuerza de una oficial de policía, ayudándome a mantener la fe de que la verdad saldría a la luz. El día del juicio, entré en el juzgado de la ciudad con el corazón pesado. Jessica caminaba a mi lado con su inmaculado uniforme. Su mirada era aguda pero reconfortante. Detrás de nosotros venían Steven y Matthew. Matthew sostenía la mano de su papá, mirando todo con curiosidad en sus ojos claros, mientras Steven caminaba con la cabeza baja, su rostro tenso. La prensa estaba apiñada en la puerta, los flashes de las cámaras apuntaban hacia nosotros, y los reporteros murmuraban como un enjambre de abejas. Apreté la mano de Jessica, tratando de respirar profundamente, pero sentía que me estaba ahogando. Era la primera vez que me enfrentaba a Sara y Roger desde aquella terrible noche, y no sabía cómo me sentiría al mirarlos a los ojos. En la sala del tribunal, Sara se sentaba en el banquillo de los acusados, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba un vestido sencillo. Ya no tenía esa mirada arrogante de cuando estaba del brazo de Roger. Roger, por otro lado, mantenía la cabeza alta, con los ojos llenos de odio. Su traje gris seguía impecable, como si esto fuera solo una reunión de negocios. Lo miré y sentí una ira inmensa. Me había robado a David de mi familia. Había convertido a mi nieto en una pieza de su venganza. Quería gritar, correr y confrontarlo, pero Jessica puso su mano en mi hombro y susurró: «Tranquila, mamá. Hoy, la verdad hablará». El fiscal comenzó su declaración de apertura. Presentó las pruebas una por una con una voz monótona pero aguda. Cuando el video que grabó Jessica apareció en la pantalla grande, toda la sala contuvo la respiración. «La voz burlona de Sarah Razono». Esa estúpida anciana. Nadie le creerá nunca. Para este momento, el mocoso de David está encerrado en la casa. Miré a Steven y vi que mi hijo tenía la cabeza agachada, apretando el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mateo, sentado a su lado, miró la pantalla sin entender y luego se volvió hacia mí para preguntar en voz baja: «Abuela, ¿de quién está hablando mi mamá?» Lo abracé y susurré: «No es nada, Matthew. Te lo explicaré más tarde». Pero mi corazón dolía. No sabía cómo le diría a mi nieto que su madre había traicionado a toda la familia. Luego llamaron a Rosa Méndez al estrado. Subió delgada, con las manos temblando, pero con la mirada firme. Relató en detalle cómo mantenían a David encerrado en el sótano, cómo Roger lo obligaba a vender chicles y cómo la amenazaron y despidieron cuando intentó ayudarlo.
Cuide de ese niño como si fuera mi hijo, dijo, con la voz entrecortada. Me llamaba tía Rosa. No puedo olvidar la mirada de miedo en sus ojos cada vez que aparecía el señor Roger. Se escucharon murmullos en la sala del tribunal. Algunas personas lloraron. Aprieté la mano de Jessica mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Rosa, la mujer a la que solo había conocido una vez, me había dado esperanza. Y ahora estaba aquí diciendo la verdad por David. Cuando el juez preguntó por el motivo, Roger se levantó y gritó como un loco. Tu padre arruinó a mi familia. Artur Sánchez despidió a mi padre por malversación. Mi madre murió porque no teníamos dinero para su medicina y mi padre se suicidó poco después. Juré que haría pagar a toda la familia Sánchez. David era mi herramienta y Sara solo una pieza en mi juego. Nunca la amé. Señaló a Sara con desprecio. La sala quedó en silencio. Sara estalló en llanto. Se volvió hacia Steven y dijo con voz temblorosa, «Perdóname, Steven. Solo quería estar con Roger. No sabía que solo me estaba usando». Steven no respondió. Simplemente bajó la cabeza, con los hombros temblando. Miré a mi hijo, con el corazón destrozado. Steven había amado y protegido a Sara, pero ella le había apuñalado el corazón. El fiscal terminó de enumerar los cargos. Secuestro de un menor, falsificación de documentos, fraude financiero, conspiración para sabotaje corporativo y manipulación de testigos. El juez golpeó el mazo y pronunció la sentencia. Roger fue condenado a muchos años de prisión y Sara, como cómplice, también recibió una sentencia justa. Mientras los llevaban, miré a Sara, pero ya no sentía ira, solo tristeza. Ella había sido parte de mi familia, pero ahora lo había perdido todo. Ya estaba oscureciendo cuando salimos del juzgado. Steven caminó a mi lado y dijo con voz llena de arrepentimiento, «Mamá, perdóname. No te creí. Te dejé sola en todo esto». Tomé la mano de mi hijo y sacudí la cabeza. «No te culpo, Steven. Solo quiero que nuestra familia esté unida de nuevo». Matthew tomó mi mano, miró hacia arriba y me preguntó, «Abuela, ¿mi hermano David viene con nosotros ahora?» Sonreí, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Sí, mi amor». Una trabajadora social se acercó, sosteniendo la mano de un niño delgado, de piel oscura, aún asustado, que se escondía detrás de ella. «David». Abrí los brazos y llamé su nombre suavemente. «David». El niño dudó, su mirada tímida, pero de repente corrió y me abrazó con fuerza, diciendo con su vocecita, «Abuela». Esa palabra fue como un rayo de luz que terminó con toda la oscuridad que sentía. Abracé a David con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. «Ya estoy aquí, David», susurré mientras mis lágrimas empapaban su cabello. «Nunca más te dejaré ir», gritó Matthew con alegría y comenzó a correr alrededor de su hermano. «Tengo un hermano. Realmente tengo un hermano». Sacó su collar de luna llena y lo acercó a la media luna de David. Las dos piezas de plata encajaron perfectamente. El imán las unió, y brillaron bajo la luna que comenzaba a elevarse. Miré a mis dos nietos, con el corazón lleno de una felicidad mezclada con dolor. 10 años. David había sufrido tanto, pero ahora estaba de vuelta. Steven se arrodilló y abrazó a sus dos hijos mientras lágrimas tardías corrían por sus mejillas. «Perdóname, David», dijo, con la voz quebrada. «No sabía. No sabía que estabas vivo». David miró hacia arriba, todavía con un poco de miedo en sus ojos, pero asintió suavemente y abrazó a su papá. Jessica puso su mano en mi hombro y sonrió. «Lo logramos, mamá». Tomé la mano de mi hija, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Miré al cielo donde la luna se hacía más brillante entre las nubes. «Artur, ¿estás viendo?», susurré para mí misma. «Nuestra familia está completa de nuevo. La luna volverá a brillar sin importar cuán oscura sea la noche». Abrace a David y a Matthew. Sunny el calor de mis dos nietos. Y supe que, aunque este camino había sido muy doloroso, había encontrado mi luz. He recorrido un camino lleno de lágrimas, pérdidas y traiciones. Pero al mirar hacia atrás, entiendo que fueron esas pruebas las que me hicieron más fuerte que nunca. La lección que quiero compartir con todos es esta: nunca dejes que otros nieguen la verdad que tu corazón reconoce. Y no te quedes en silencio cuando la justicia está enterrada. El amor por mi familia, por mis nietos, se convirtió en la llama que me guió a través de la oscuridad.
La vida puede quitarnos muchas cosas, pero la fe, la perseverancia y el deseo de encontrar justicia nos ayudarán a mantenernos en pie. Quiero que todos, especialmente las mujeres que a veces se sienten débiles, recuerden que ni la edad ni las circunstancias son una razón para rendirse. Siempre tenemos el derecho de levantarnos para luchar por la verdad y proteger lo que es más sagrado en nuestras vidas. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto qué harías si estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice y estoy convencido de que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy seguro de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.